¿Qué harías si supieras que mañana al amanecer vas a enfrentarte a un ejército que te triplica en número, sabiendo que la mayoría de tus hombres no son soldados profesionales, que sus lanzas están gastadas, que muchos no tienen armadura, y que si pierdes, tu nación deja de existir? Piénsalo un segundo. ¿Te quedarías o escaparías? Si te atrapan las historias donde todo parece perdido, donde la guerra no es gloria sino miedo, barro y sangre, suscríbete ahora mismo y activa la campana. Porque lo que vas a escuchar no es un cuento heroico. Es una lucha desesperada por sobrevivir. Y antes de seguir, quiero que me respondas algo en los comentarios. Si estuvieras allí, viendo venir a 20.000 hombres hacia ti, ¿te quedarías en la línea o darías un paso atrás? Ahora imagina el verano de 1314. El aire huele a humedad y a tensión. En el centro de Escocia, cerca de un pequeño arroyo llamado Bannockburn, 6.000 hombres esperan en silencio. No hay música. No hay discursos épicos. Solo respiraciones agitadas y manos sudorosas apretando lanzas de madera. Frente a ellos se acerca la máquina militar más poderosa de Europa. 20.000 soldados ingleses. Caballería pesada cubierta de acero. Arqueros galeses capaces de atravesar una armadura a 100 metros. Infantería entrenada para aplastar rebeliones. No es una batalla equilibrada. Es una ejecución anunciada. Escocia, en ese momento, no es un reino libre. Es una tierra castigada durante años. Eduardo I de Inglaterra, el hombre al que llamaban el martillo de los escoceses, había invadido el país con una brutalidad que dejó cicatrices profundas. Nobles obligados a arrodillarse. Juramentos forzados. Castillos ocupados. Aldeas arrasadas. Y los que resistieron, pagaron el precio. El ejemplo más claro fue William Wallace. Capturado, humillado públicamente, ejecutado con una crueldad diseñada para infundir terror. Su cuerpo dividido y exhibido como advertencia. El mensaje era claro: desafiar a Inglaterra significaba morir lentamente. Después de eso, muchos pensaron que todo había terminado. Que Escocia estaba rota. Que no quedaba esperanza. Pero la historia rara vez termina cuando parece hacerlo. En 1306, un noble escocés llamado Robert Bruce tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Dentro de una iglesia, mató a un rival político. Un acto desesperado. Un crimen que lo convirtió en enemigo tanto de Inglaterra como de la iglesia. Fue excomulgado. Perseguido. Declarado traidor. Y aún así, días después se coronó rey de Escocia. Un rey sin ejército. Un rey sin territorio. Un rey obligado a esconderse en cuevas y bosques mientras sus enemigos lo llamaban impostor. Muchos se rieron de él. ¿Cómo podía gobernar a alguien que no controlaba nada? Pero Bruce entendía algo que otros no veían. No podía vencer a Inglaterra en una batalla tradicional. En campo abierto, la caballería inglesa destrozaría a sus hombres en minutos. Así que eligió otro camino. No buscó gloria inmediata. Buscó desgaste. Pequeños ataques nocturnos. Emboscadas en caminos estrechos. Guarniciones aisladas que desaparecían en la oscuridad. Castillos recuperados uno a uno, no con grandes asedios, sino con paciencia y cálculo. Fue una guerra sucia. Lenta. Sin grandes titulares. Pero efectiva. Cada año, la presencia inglesa en Escocia se debilitaba un poco más. Cada derrota inglesa era pequeña, pero constante. Como una herida que nunca deja de sangrar. Para 1314, casi todo el territorio estaba de nuevo bajo control escocés. Casi. Porque quedaba una fortaleza que lo cambiaba todo: Stirling. Stirling no era solo un castillo. Era la llave del país. Controlaba el paso entre el norte y el sur. Quien dominara Stirling dominaba el movimiento de ejércitos. Sin ella, no había control real. El hermano de Robert Bruce llevaba meses asediando la fortaleza sin éxito. Entonces tomó una decisión arriesgada. Hizo un pacto con el comandante inglés. Si antes del 24 de junio ningún ejército acudía en su ayuda, el castillo se rendiría. Era una provocación directa. Era decirle al rey de Inglaterra: ven si te atreves. Y vino. Eduardo II no podía permitirse perder Stirling sin luchar. Su autoridad ya estaba en duda. Sus propios nobles cuestionaban su liderazgo. Necesitaba una victoria clara, aplastante. Algo que restaurara el miedo. Así que reunió uno de los ejércitos más grandes que Inglaterra había movilizado en años. 20.000 hombres. 2.500 caballeros pesados. La élite. Guerreros entrenados desde la infancia, montados en caballos enormes, cubiertos de acero de pies a cabeza.
3.000 arqueros galeses con el arco largo. Un arma capaz de atravesar cotas de malla y sembrar el pánico antes de que el enemigo siquiera pudiera acercarse. Infantería experimentada. Suministros. Banderas ondeando como una promesa de dominación. Cuando ese ejército avanzó hacia el norte, parecía imparable. Ahora imagina estar del lado contrario. 6.000 hombres observando una nube de polvo en el horizonte. Sabiendo que detrás de ese polvo viene algo que puede aplastarlos. Muchos de esos escoceses no eran soldados profesionales. Eran campesinos. Artesanos. Hombres que habían dejado atrás a sus familias con la duda de si volverían a verlas. No tenían armaduras relucientes. No tenían caballos de guerra. Tenían lanzas largas, escudos sencillos, y una decisión. Morir arrodillados, o luchar de pie. Robert Bruce sabía que si elegía mal el lugar de la batalla, todo terminaría ese mismo día. No podía permitir que los ingleses desplegaran su caballería en campo abierto. Necesitaba limitar su número. Obligar a 20.000 hombres a comportarse como si fueran muchos menos. Así que eligió el terreno con precisión casi quirúrgica. Una franja estrecha entre un arroyo y un bosque espeso. Suelo irregular. Zonas pantanosas donde un caballo pesado podía hundirse. Espacio reducido que impediría maniobras amplias. Allí, la superioridad numérica inglesa perdería fuerza. Pero Bruce no se detuvo ahí. Ordenó cavar pequeños hoyos en el suelo, cubiertos con ramas y tierra. Trampas invisibles para caballos lanzados a toda velocidad. Preparó a sus hombres en formaciones cerradas llamadas chiltrons, círculos compactos de lanzas apuntando hacia afuera, como erizos humanos. La idea era simple y brutal, convertir cada metro de terreno en una barrera de acero y madera. Cuando la caballería inglesa cargara, no encontraría hombres huyendo. Encontraría un muro. Ahora piensa en esto. Si fueras un caballero inglés, confiado en que siempre has aplastado rebeliones sin esfuerzo, ¿esperarías resistencia real de campesinos mal armados? Esa confianza sería su mayor error. La víspera de la batalla, el silencio era pesado. Los ingleses estaban convencidos de que al amanecer todo habría terminado. Los escoceses sabían que al amanecer muchos de ellos morirían. No había garantías. No había milagros. Solo estrategia y voluntad. Y cuando el 23 de junio el primer choque ocurrió, nadie imaginaba que estaba a punto de escribirse una de las derrotas más humillantes en la historia militar de Inglaterra. Pero eso es solo el principio. Dime en los comentarios algo más. ¿Crees que la disciplina puede vencer al número, o al final el tamaño del ejército siempre decide el resultado? En la siguiente parte vamos a entrar directamente en el momento en que todo estalla. El instante en que un solo golpe cambia la moral de miles de hombres, y convierte el miedo en furia. Esto no fue suerte. Fue cálculo. Y fue sangre. El 23 de junio el aire estaba cargado de electricidad. Desde la distancia, el ejército inglés parecía interminable. Acero brillando bajo el sol. Estandartes ondeando con arrogancia. Miles de hombres convencidos de que aquello no sería una batalla, sino una lección. Y entonces ocurrió el primer choque. Henry de Bohun vio a Robert Bruce a lo lejos. El rey escocés no estaba protegido por una muralla de caballeros. No llevaba una armadura imponente. Solo un hacha. Solo un caballo pequeño. Para de Bohun era el final perfecto. Si mataba al rey allí mismo, delante de todos, la rebelión se desmoronaría. Bajó la lanza. Espoleó al caballo. Cargó a toda velocidad. El ruido del galope retumbó en el campo. Muchos escoceses lo vieron. Durante un segundo eterno, nadie respiró. Si Bruce moría, todo terminaba. Pero Bruce no huyó. Esperó el último instante. Giró ligeramente su montura. La lanza pasó rozándolo. De Bohun, lanzado con toda su fuerza, no pudo frenar. Y entonces el hacha cayó. Un golpe seco. Brutal. El casco se partió. El cráneo también. El caballero cayó muerto antes de tocar el suelo. Silencio. Después, un rugido ensordecedor. Miles de escoceses gritando con una furia que no era solo orgullo, era liberación. Su rey no se escondía. Su rey peleaba. Su rey mataba. En ese momento, la moral cambió de bando. Esa noche, los ingleses debatieron. Algunos aconsejaron esperar. Buscar terreno más abierto. Pero el tiempo apremiaba. Stirling no podía caer sin respuesta. Eduardo II decidió atacar al amanecer. Fue una decisión impulsada por orgullo. Y el orgullo no ve trampas. El 24 de junio,
el ejército inglés avanzó hacia el corredor estrecho entre el arroyo Bannockburn y el bosque. Era el único camino. Miles de hombres comprimidos en un espacio diseñado para asfixiarlos. La caballería pesada lideró la carga. Lanzas bajas. Caballos al galope. Confianza absoluta. Esperaban que los escoceses rompieran filas. Pero nadie huyó. Los Chiltrons se cerraron. Círculos compactos de lanzas apuntando en todas direcciones. Un muro de puntas. El impacto fue brutal. Los caballos dudaron ante la barrera afilada. Algunos chocaron directamente. Otros, empujados por los que venían detrás, no pudieron frenar. Gritos. Relinchos. Metal contra madera. Y entonces el terreno hizo su trabajo. Los hoyos ocultos se dieron bajo el peso de los caballos. Patas rotas. Jinetes lanzados al barro. Armaduras pesadas convirtiéndose en jaulas de hierro. Una vez en el suelo, levantarse era casi imposible. Detrás, más caballería seguía empujando sin ver el caos del frente. El ejército empezó a comprimirse. Los de atrás empujaban hacia adelante. Los de delante no podían avanzar. El espacio desaparecía. El calor bajo las armaduras se volvió insoportable. Hombres atrapados, sin aire, sin visión clara de lo que ocurría. Los arqueros galeses intentaron disparar, pero el frente estaba demasiado mezclado. Flechas cayendo entre aliados. Confusión creciente. Y entonces apareció el verdadero enemigo. El miedo. Cuando un soldado no puede moverse, cuando oye gritos sin entender de dónde vienen, cuando siente que su propio ejército lo aplasta, la disciplina se rompe. Algunos ingleses empezaron a retroceder. Otros gritaban órdenes que nadie escuchaba. La formación se desintegraba. Robert Bruce observó el momento exacto. No necesitaba fuerza desmedida. Necesitaba presión constante. Ordenó avanzar. Los Chiltrons comenzaron a empujar hacia adelante, paso firme, lanza siempre al frente. No era una carga desordenada. Era una pared moviéndose lentamente, aplastando todo a su paso. Los ingleses fueron empujados hacia el arroyo. Muchos intentaron cruzarlo desesperadamente. Pero el peso del metal los arrastraba al fondo. Otros tropezaban entre cadáveres. Lo que debía ser una victoria rápida se estaba convirtiendo en un embudo mortal. En cuestión de horas, la maquinaria más poderosa de Europa estaba atrapada en barro, sangre y pánico. Y lo peor estaba a punto de suceder. Porque cuando un ejército empieza a dudar, el colapso no tarda en llegar. Y en Bannockburn, el colapso ya se podía sentir en el aire. El colapso no llegó de golpe. Llegó como un susurro que se convierte en grito. En medio del barro, del metal chocando y de los hombres aplastados sin espacio para respirar, alguien empezó a retroceder. Luego otro. Después 10 más. Y cuando un soldado gira la espalda, aunque sea un segundo, la grieta se abre. Los ingleses ya no eran una formación. Eran una masa atrapada. Robert Bruce lo vio. Sabía que ese era el instante decisivo. Si aflojaba, el enemigo podría reorganizarse. Si presionaba, todo se derrumbaría. Entonces lanzó su siguiente movimiento. Un contingente de jinetes ligeros escoceses avanzó hacia los arqueros galeses, que hasta ese momento habían intentado intervenir sin éxito. Sin protección adecuada, sin espacio para desplegarse, los arqueros fueron sorprendidos y dispersados. El arma más temida de Inglaterra quedó fuera de juego. Y eso fue el golpe psicológico final. Porque cuando un ejército pierde su ventaja principal, pierde su seguridad. Mientras tanto, los Chiltrons seguían empujando. Lentas paredes de lanzas avanzando paso a paso. No corrían. No gritaban órdenes caóticas. Solo avanzaban. Delante de ellos, los ingleses ya no luchaban por ganar. Luchaban por sobrevivir. Algunos intentaban escapar hacia el Bannockburn. El arroyo, estrecho pero traicionero, se convirtió en una trampa mortal. Caballeros con armaduras pesadas se lanzaban al agua intentando cruzar. Muchos no sabían nadar con tanto peso. El metal los arrastraba hacia el fondo. Otros caían aplastados por sus propios compañeros. El suelo estaba cubierto de barro y cuerpos. Resbalar significaba no volver a levantarse. En ese momento ocurrió algo que terminó de romper la resistencia inglesa. En una colina cercana comenzaron a aparecer figuras. Eran los sirvientes del campamento escocés, hombres sin experiencia militar, armados con lo que encontraban. Desde la distancia, envueltos en polvo y humo, parecían refuerzos frescos. Para los ingleses agotados y asfixiados, aquello fue insoportable. Pensaron que otro ejército acababa de llegar.
El rumor se extendió más rápido que cualquier orden. Estamos rodeados. Han llegado más. Retirada. Y cuando la palabra retirada se instala en la mente colectiva, el ejército deja de existir. Eduardo II fue prácticamente arrastrado fuera del campo por sus propios hombres. Sus guardias entendieron antes que él que aquello estaba perdido. Si el rey moría allí, el desastre sería absoluto. Lo que debía ser una retirada organizada se convirtió en estampida. Hombres arrojando escudos para correr más rápido. Caballeros abandonando estandartes familiares que habían sobrevivido generaciones. Soldados empujándose unos a otros para escapar del corredor que se había convertido en tumba. Los escoceses no se detuvieron. Perseguían con la furia acumulada de años de ocupación, de humillaciones, de ejecuciones públicas. Cuando el sol estaba alto, la batalla había terminado. Más de 4.000 ingleses yacían muertos. Decenas de nobles capturados. Familias enteras marcadas por la derrota. La maquinaria invencible se había oxidado en un solo día. Los escoceses, superados en número desde el principio, habían perdido apenas una fracción en comparación. Pero Bannockburn no fue solo una victoria militar. Fue una ruptura psicológica. Demostró que la superioridad numérica no garantiza nada si el terreno es incorrecto, si el liderazgo es débil, si el orgullo ciega las decisiones. Demostró que la disciplina y la estrategia pueden aplastar incluso al ejército más grande. Robert Bruce dejó de ser el rey fugitivo. Se convirtió en símbolo. 14 años después, Inglaterra firmaría el tratado que reconocía la independencia de Escocia. No fue inmediato. No fue fácil. Pero el impulso cambió para siempre en aquel campo embarrado. Ahora te pregunto algo. Si todo parece estar en tu contra, si los números no te favorecen, si el enemigo parece invencible, ¿te rindes porque es lógico, o luchas porque no tienes otra opción? Bannockburn no fue un milagro. Fue cálculo. Fue resistencia. Fue hombres que eligieron no arrodillarse. Si esta historia te hizo sentir el barro bajo los pies y el peso del acero en el aire, deja tu like. Suscríbete y activa la campana para no perderte las próximas batallas donde el destino se decide en cuestión de horas. Y dime en los comentarios, ¿crees que hoy, en una guerra moderna, la estrategia podría seguir venciendo al número, o el poder tecnológico lo cambia todo? Nos vemos en la próxima historia.